Paz de Cristo, amigos y hermanos. Soy el hermano Luis Vélez y les invito en esta hora a que aprendamos de Cristo Jesús. El tema que traemos para hoy se titula Los problemas de la iglesia perfecta. Esta es la parte 2 de esta serie de varios videos. Hoy trataremos 4 problemas que afectaban a la iglesia perfecta. Pues les invito en esta hora a que escudriñen conmigo este maravilloso tema. Aunque la iglesia está llena de imperfecciones, debido a la parte humana, Dios le ha imputado perfección, debido a que Él la ha santificado con su sacrificio expiatorio, requerido por la justicia de Dios. La carta a los Hebreos nos da luz sobre este tema. Dice Hebreos en el capítulo 10, el verso 14, lo siguiente: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Maravilloso texto de la palabra de Dios. La perfección dada por Dios a la iglesia, como dice el texto, es para siempre. Lo que le corresponde al convertido es vivir conforme a la santidad o perfección que Dios exige para quien ha recibido tan grande regalo. Pues la iglesia de Corinto, al igual que muchas iglesias hoy día, debían y deben tener esta meta a alcanzar la perfección. Aunque muchos se sentían en Corinto muy espirituales por los dones que tenían, Pablo les reconviene y les hace ver que la meta de llegada es que Cristo sea formado en nosotros. Los dones espirituales solo eran útiles para ejercer un ministerio y solo servían para la vida terrenal. Pero el nuevo nacimiento y el fruto del Espíritu tenían como galardón la vida eterna. Hoy día vemos gente que valora más los dones espirituales que el fruto del Espíritu. Aunque haya dones, no eran prenda de garantía de haber nacido de nuevo, porque muchos de ellos llevaban una vida espiritual desordenada, aunque tenían dones, pero estaban lejos del fruto que Dios exigía. Grande es el amor de Dios para su amada, la que compró a precio de sangre. Por tal razón Dios usa su palabra por medio del apóstol Pablo y desnuda la condición en que estaba la iglesia perfecta. Veamos los problemas que tenía la iglesia perfecta. Como dije, vamos a ver 4 problemas y en videos posteriores veremos otros. Tenían el problema de las divisiones en la iglesia, muy común en ese tiempo y muy común hoy día. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, el verso 10, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Pregunta Pablo: ¿acaso está dividido Cristo?
¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Hermoso texto y muy diciente respecto al tema que estamos tratando. Aunque han pasado casi 2000 años de la historia de la iglesia, esta carta parece que hubiese sido escrita a la iglesia de hoy. Iglesia llena de divisiones doctrinales, llena de contiendas por significados de palabras o llena de divisiones por interpretaciones personales, llena de seguidores de hombres elocuentes y hombres fervorosos en su predicación, hasta despreciando a otros que están bautizados en el nombre de Cristo Jesús. Otro de los problemas que tenía la iglesia perfecta era la sabiduría del mundo griego y las señales que pedían los judíos. En la primera carta a los Corintios, el verso 17 del capítulo 1 dice lo siguiente: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, fíjese bien, no con sabiduría de palabras, que era la sabiduría griega, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales, no hacían caso de la predicación, sino que ellos pedían era que se les hiciera señales, y los griegos buscaban era sabiduría. Este problema empezó en los inicios de la iglesia primitiva, la cual como iglesia ya tenía más de 25 años de fundada, pero se discriminaban entre sí, teniendo tantos dones. Los griegos se creían los más sabios del mundo, ya que estaban llenos de intelectualidad y mezclaban el mensaje del evangelio con el humanismo y la filosofía griega. Los judíos, por su parte, se sentían los elegidos de Dios y despreciaban a los griegos y despreciaban a los demás gentiles, entre los cuales habían esclavos y personas incultas. Desconocían que la conversión de los pecadores se daba por la acción del Espíritu de Cristo en la predicación y no por la elocuencia del predicador. Era el don de Dios lo que hacía que la presencia del Espíritu obrara en los pecadores y no los estudios teológicos ni las filosofías humanas las que transformaban a las gentes. Pero la sabiduría que Dios daba a los más despreciados era superior a la sabiduría de los intelectuales. Hoy día vemos este problema en la iglesia y podemos observar que se saca al ministerio o a la obra a los más estudiados o a quien tenga título profesional y se desechan los hombres que tienen dones, dones dados por el Espíritu de Dios, dones que Dios pone en los humildes como Él quiere. Se le da más importancia al título universitario que al don de Dios en un hombre creyente. Cabe recordar que los dones y los ministerios son dados por Dios y no por los institutos bíblicos ni las universidades teológicas. El estudio es necesario, pero el don de Dios está por encima de la preparación académica. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, el verso 11, lo siguiente relacionado con lo que les estoy diciendo. Y dice a la letra: y él mismo, o sea Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Se habían olvidado que el Señor Jesús es quien constituye pastores, es quien constituye evangelistas y es quien hace a los maestros.
Él es el dueño de los ministerios y a quien quiere, Él se los da. El Señor Jesús ponía en la iglesia de Corinto o en las iglesias primitivas como pastor a un esclavo o a un inculto para pastorear a los sabios griegos y a los judíos que pedían señales. Esto lo hacía él porque él es el Señor de la iglesia. Otro problema que tenía la iglesia perfecta era el problema de la carnalidad, lo que el apóstol Pablo llama niños en Cristo. A todo el que es niño en Cristo se le dice que es carnal, porque no ha alcanzado la madurez espiritual. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 3, el verso 1 dice de la siguiente manera: de manera que yo, hermanos, dice Pablo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Y mire la definición de carnal: como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, pregunta él, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Vuelve y pregunta a Pablo, ¿no sois carnales? Una de las señales que un cristiano es carnal es que actúa como un niño, se pelea como niño. Pablo llama a los corintios niños en la vida cristiana, porque aún no eran espiritualmente saludables ni maduros. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 13, el verso 11, dice lo siguiente, referente a la niñez espiritual. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Esa es la invitación a los cristianos carnales de la iglesia perfecta. Hoy día hay mucho niño espiritual que habla, piensa y juzga como niño, porque discuten por tonterías o discuten por argumentos. Estas personas no crecen, no han alcanzado la madurez espiritual. Pablo les recuerda que él les dio a beber leche espiritual, pero que además de la leche había un alimento que él no se los había suministrado, porque sus mentes no lo podían digerir, pues eran niños. Debido a su condición de niños, no podían digerir este alimento, condición que tenían quizás porque los niños comen lo que les gusta y no lo que les alimenta. Todo niño que se alimenta con leche de buena calidad, pues lo más lógico es que crezca. El hecho de que no crecieran era que seguían siendo niños que habían dejado de tomar la leche que Pablo les había dado y bebían de la leche de las filosofías griegas. La leche pura para un recién nacido es innegociable. Cuando un bebé tiene hambre, él no acepta un dulce. Él expresa su necesidad con llanto y hasta que no ha tomado leche, no parará de llorar. No hay nada más deprimente para una madre que tener un niño que nunca crezca. Ese mismo sentimiento había en Pablo al ver a los cristianos de Corinto discutiendo por palabras, por términos teológicos, llenos de divisiones y contiendas, siguiendo a hombres por su elocuencia, lo que el mundo de hoy llama predicadores bomba, y desechando el verdadero propósito que hay en Cristo Jesús, que es nacer de nuevo para alcanzar la vida eterna.
porque los dones no nos llevan a la vida eterna. Lo que nos lleva a la vida eterna es nacer de nuevo. El cristiano espiritual entiende que en esta obra no hay superestrellas. En esta tarea solo hay miembros del cuerpo que desarrollan funciones específicas. El cristiano espiritual es quien tiene discernimiento y su alimentación es sólida y no anda preguntándole a los demás, esto o aquello es pecado. ¿Es pecado hacer tal cosa o es pecado hacer tal otra? Porque el cristiano espiritual lo sabe y sabe a quién le sirve. En la carta a los Hebreos, el capítulo 5, el verso 14, pues nos confirma lo que les estoy diciendo. Y dice a la letra, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Uno deja de ser niño, o más bien dicho, de ser carnal, cuando tiene sus sentidos ejercitados para discernir lo que es bueno y lo malo, y sabe cómo actuar y tiene dominio propio ante una situación de prueba. La iglesia de Corinto, siendo un solo cuerpo en Cristo Jesús, sus miembros se peleaban entre sí, siendo la iglesia perfecta. Tal situación es reprendida por Pablo al decirles que ellos habían sido bautizados en el nombre de Jesús y no en el nombre de Pablo o de Apolos, porque discutían quién era mejor predicador. Decían que ellos pertenecían a Pablo o a Apolos. Esas cosas eran niñerías. Es como si nuestro cuerpo estuviera en contienda. Los dedos de los pies en desacuerdo o en contienda con los dedos de las manos. La nariz no se soporta a los ojos y los oídos enojados con la boca. Así era la situación de la iglesia de Corinto y así es la situación en este tiempo en muchos miembros del cuerpo de Cristo. Otro problema que tenían era el problema de la inmoralidad sexual en la iglesia. Se practicaba el incesto, así como lo oye. Había incesto en la iglesia del Señor Jesús. Esto está en la primera carta de Corintios, el capítulo 5, el verso 1, donde Pablo, fijémonos lo que dice. De cierto que se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, o sea, entre los paganos. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Sí se dio cuenta? Alguien tenía relaciones sexuales con su madrastra. La inmoralidad sexual es un pecado que hoy día muchas personas toleran. Y las toleran en las organizaciones religiosas sin temor de Dios. La fornicación se ve como algo normal. Hay gran cantidad de gente que se dice creyente y viven sin casarse, evadiendo el santo mandamiento del matrimonio. Este tipo de relaciones, la Biblia lo llama fornicación. Es inmoralidad sexual. Pero este no era el problema en este texto. Era aún más grave. Era un caso de incesto con la madrastra. La ofensa misma, dice Pablo, violaba incluso las normas morales del mundo pagano. Un claro indicador de que los corintios poseían una falsa noción de la gracia de Dios. Recordemos que cuando en una congregación el pecado no es reprendido, termina siendo aceptado y contaminando o impulsando a otros a caer en él.
de la misma forma que actúa la levadura. Así como la levadura penetra toda la masa del pan, la maldad de una sola persona corrompe a toda la iglesia que la consiente. Dios por la boca y la pluma de Pablo los reprende porque los ama, ya que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador proceda al arrepentimiento y viva. Recordemos lo que Pablo dice de la palabra misma. En Hebreos el capítulo 4, el verso 12 dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pues la iglesia perfecta estaba desnudada por la palabra de Dios. Los dones no nos llevan al cielo, es el fruto del Espíritu, por el que se reconoce un verdadero cristiano. Amigo y hermano, les espero para el próximo video, donde continuaremos viendo los demás problemas de la iglesia perfecta. Nadie nos ama más que Jesucristo, y quien lo ama a uno, le dice la verdad. Aunque la iglesia sea imperfecta, Dios la quiere perfeccionar. Recuerde que la iglesia es el hospital de Dios. No se vaya sin haber pasado por el quirófano. El Señor Jesús les bendiga.